Hazle estas preguntas a quien te acuse de que estás en pecado por no haber firmado un acta civil de matrimonio ante el Estado para unirte a tu cónyuge, diciéndote el tal que Romanos 13 dice que Dios ordena no violar las leyes ante las autoridades terrenales. Diles, las leyes del matrimonio civil tienen normalmente dos regímenes, por bienes separados y por sociedad conyugal. ¿Por cuál de ellos firmaste tú para comprometerte ante la ley y ante las autoridades? Porque si me dices que por bienes separados, entonces estás en pecado delante de Dios, ya que entonces me estás diciendo que tú firmaste como una ley, que lo tuyo es tuyo y solamente tuyo, y que lo de tu cónyuge es de él y solamente de él, porque son asuntos separados. Cuando la realidad es que Dios te ordenó que con tu cónyuge ahora ya no serán más dos, sino uno. Y que ahora son una sola carne y que son familia y no extraños separados y con bienes separados, sino uno solo. Y si me dices que fue por régimen de sociedad conyugal o bienes mancomunados, entonces también estás en pecado delante de Dios y desobedeciendo sus mandamientos. Porque entonces tú declaraste con esa firma ante la ley que lo tuyo que tenías antes de casarte es solamente tuyo y seguirá siendo siempre solamente tuyo. Y que solamente lo que trabajen y adquieran juntos de ahora en adelante será de los dos como esposos. Pero resulta que aquí también Dios te dio una orden, que una vez que llegaras a hacerte una sola carne con tu cónyuge, no serían ya más dos separados, sino uno solo. Una sola carne y ya no más dos. Y por ello, todo lo que tú eras o lo que poseías antes pasa a ser ahora de tu familia nueva, es decir, de tu cónyuge y tuyo, por igual, con el que ahora eres una sola carne y no más dos. Con lo cual entonces estarías en pecado delante de Dios por transgredir sus leyes celestiales para obedecer unos contratos terrenales que te permiten y además te obligan por ley y por firma a tratarte con tu cónyuge como si fueran dos extraños y no uno solo en Cristo. ¿Por cuál de los dos regímenes que firmaste es que ahora te has hecho un pecador y un transgresor de las leyes de Dios que te obligaban a que lo tuyo pasaría a ser de tu cónyuge y tu nueva familia por el hecho de hacerte con el tal una sola carne y ya no más dos? Entonces, por obedecer tú una ley terrenal, ahora desobedeces las leyes celestiales y aún así me juzgas a mí dizque de ser pecador por no tener una firma de leyes que incluso van contra lo estipulado por Dios. Bendiciones mis hermanos, ya estamos nuevamente aquí y vamos a ver rápidamente el tema siguiente acerca de todo esto que venimos explicando sobre todo acerca del matrimonio y la pareja. Ya vimos en videos pasados el tema 1A y 1B acerca de qué es y cómo es realmente el matrimonio verdaderamente bíblico. Y el tema 2 que fue, ¿qué es el misterio de hacerse una sola carne al tomar mujer? Te recomiendo que veas primero esos temas para que puedas entender el tema de hoy bien y no tengas tropiezo, ni vayamos a entrar en contenciones vanas, sino que vayamos en orden entendiendo perfectamente lo bíblico de cada uno de estos temas. Para avanzar en el tiempo, puedes ver en pantalla con calma, poniéndole pausa en este momento al video, los temas que ya hemos tratado y todos los demás que faltan por ver todavía. Y mientras tanto, nosotros vamos a continuar con el tema de hoy, que es, ¿qué es el matrimonio civil? ¿Es bíblico realmente? ¿Está prohibido? ¿Se puede hacer? Acompáñame a verlo. Muy bien, pues lo primero que vamos a decir y repetir muy enfáticamente para quitar tropiezo y evitar contiendas inútiles es que casarse por lo civil ante el Estado no es ningún pecado, aunque tampoco es obligatorio de parte de Dios ni es un mandamiento de Dios. Pero repetimos, no es pecado hacerlo. Y también enfatizo muy claramente que yo, en lo personal, yo recomiendo a los cristianos que tengan las posibilidades de hacerlo, que lo hagan siempre y cuando puedan y que no les cause problemas. Si desean hacerlo y pueden hacerlo, háganlo si gustan. Porque aunque no es un mandamiento de Dios, tampoco hay una prohibición de Dios que impida hacerlo. Por lo tanto, no debe tampoco de ser un mandamiento de hombres el hacerlo, ni prohibición de hombres el no hacerlo. En lo personal yo lo recomiendo. Y te invito a que te quedes hasta el final del video porque al final te voy a explicar por qué lo recomiendo y por qué sería bueno el hacerlo aunque no sea un mandamiento de Dios y aunque no sea un pecado el hacerlo. Y te voy a mostrar bíblicamente que a veces, en ciertas circunstancias, sí podría llegar a ser un pecado el no casarse por lo civil. Pero no porque estés en fornicación ni por el hecho del casamiento en sí mismo, porque no hay pecado en no hacerlo, sino por otras circunstancias y otros mandamientos de Dios que en ciertas ocasiones podrían estar incumpliendo en determinados casos las personas.
Quédate hasta el final del video, estoy seguro que te va a edificar. Y bueno, pues una vez aclarado todo esto previo, pasemos a explicar qué es realmente un matrimonio civil ante el Estado para que podamos comprender el por qué no hay violación a ninguna ley cuando alguien no se casa por lo civil. Y vamos a explicarlo sin tanta terminología técnica o legal para que sea fácil de entender para todo mundo, aunque tampoco vamos a olvidar y a pasar por alto los preceptos legales básicos. Veamos. El matrimonio civil es cuando dos personas se unen como esposos teniendo por testigo al Estado mediante una firma y por medio del cual se comprometen de manera legal, aunque no moral, y esto es importante aclararlo porque muchos firman legalmente algo que moralmente después no van a cumplir, llegan a su casa y ya no lo cumplen. Entonces, se comprometen de manera legal a cumplir ciertas obligaciones y donde también se dan por entendidos y enterados de ciertos derechos. Derechos y obligaciones, entonces. Ahora, ¿por qué dije unión entre dos personas y no dije entre hombre y mujer? Bueno, ese es uno de los puntos que van a tener que responder las personas que están muchas veces en contienda y que a fuerza dicen que se deben de seguir esas leyes del Estado, apelando a Romanos 13, porque en muchos países, y en breve serán ya después todos, la definición de matrimonio civil ya no es la unión entre un hombre y una mujer, sino la unión entre dos personas. El entendido entiende qué significa eso. Dos personas. Pueden ser dos hombres o dos mujeres, y eso es legal, es una ley. ¿Qué dirán ahora entonces aquellos que dicen que se debe uno de atener a las autoridades en cuanto a la cuestión del matrimonio civil? Porque la ley es la ley. Y la ley está diciendo que se pueden unir dos personas sin importar su género. Entonces, lo que dice la ley en cuanto al matrimonio civil, ¿es la ley de Dios o solo ley de hombres? Y ese es uno de los tantos argumentos que deben de revisar y analizar los que tanto defienden esta firma civil. Se dan cuenta de que el convenio civil que están firmando dice en sus primeras hojas que el matrimonio civil es la unión entre dos personas, no importando su género, y que al aceptar con su firma, ellos están diciendo, sí, yo acepto que eso que dice el Estado es la correcta definición de matrimonio, yo lo firmo. Y yo lo acepto no importando que Dios dice otra cosa, yo firmo de aceptación. ¿Se dan cuenta? Eso es en la actualidad lo que se firma con el matrimonio civil. Ahora bien, como vimos entonces, se adquieren derechos y obligaciones ante la ley. Y ciertas obligaciones que ahí se adquieren, algunas de ellas violan los preceptos de Dios, como ya lo vimos, incluso desde la definición de matrimonio que les hacen aceptar con su firma. Algunas de esas leyes que están incluidas con la firma del convenio y que se oponen a los mandamientos de Dios son, por ejemplo, las siguientes. El matrimonio civil obliga a ambas personas a trabajar para la manutención de los hijos. Y eso es una ley. Es una obligación. No dicen esas leyes si alguno quiere y desea, no. Sino que es una obligación. Y resulta que Dios dijo que el varón es a quien le dio la responsabilidad de mantener a su esposa y a la familia. Y que la mujer debería estar sujeta. Vean, por cierto, los videos que en este momento aparecen en pantalla sobre la sujeción de la mujer. Y luego también el de las pastoras, para que entiendan bien este tema. Eso es una orden de Dios. Teológicamente así es, y espiritualmente se tiene que obedecer y aceptar eso porque Dios lo ordenó. Tanto desde Adán y Eva como hasta el Nuevo Testamento es una orden de Dios. Y resulta que la ley civil para un matrimonio dice que es una orden del Estado, que es obligación de ambos y que ambos deben de trabajar para la manutención. En el caso de lo espiritual, es una orden para el varón como obligación, pero no hay prohibición de Dios para la mujer. Si la mujer desea hacerlo, o sea, desea trabajar y el varón se lo permite por ser él la cabeza y le da permiso, entonces no se viola ninguna ley de Dios de parte de la mujer, porque el varón tiene autoridad sobre ella y le puede permitir que le apoye o que le ayude en el trabajo. Pero es algo voluntario en la mujer y permitido por el varón. Y además en Proverbios dice que la mujer virtuosa no come el pan de balde, sino que apoya en lo que puede a su marido en el sentido económico. O sea que si no trabaja, está permitido por Dios porque el mandamiento fue para el varón. Y si sí trabaja, está permitido por Dios porque en Proverbios dice que es una virtud extra, que ella sea trabajadora y que apoye si quiere en la manutención del hogar. Y tampoco viola una orden de Dios. Sin embargo, en la ley civil, que los contenciosos dicen son leyes y que a fuerza hay que obedecer, ahí por ley es obligación de ambos el trabajar para la manutención.
Aunque ciertamente también esas leyes aceptan el trabajo en las labores del hogar como si fuera trabajo remunerado y lo toman como aporte a la manutención. O sea que, aun si la mujer trabajara solo en las labores del hogar, está aportando y está cumpliendo esa ley del matrimonio civil. No hay problema. Pero aquí viene el verdadero problema. Si hubiera alguna mujer a quien el marido la mantiene porque solo él trabaja y que ella no se dedica a las labores del hogar porque tiene una persona que le ayuda con esas labores en casa y tampoco trabaja para la manutención, si esa persona es cristiana, está violando la ley. ¿Cuál ley? La que firmó cuando se casó por lo civil. Y dicen que son muy obedientes a las leyes del Estado. Porque esa ley dice que es obligación de ambos trabajar para la manutención como una obligación. Hay de aquella persona entonces que anda en contiendas y que a fuerza quiere defender como mandamiento de Dios el matrimonio civil y que no esté cooperando para la manutención de los hijos y de la casa, porque entonces muchos se ufanan y se jactan de repetir con la boca, pero las leyes hay que obedecerlas. Y sin embargo a la mera hora no las están obedeciendo, pues no están trabajando para la manutención de la casa ambos. Y no estoy diciendo que yo quiero que trabajen o que no trabajen, nada de eso. Solamente estoy señalando cómo violan la ley que firmaron donde dijeron que lo harían. Están violando la firma legal en la que se comprometieron a trabajar ambos. Y además, viola también los mandamientos de Dios. Entonces, otra vez aclaro que yo no estoy diciendo que esté yo en contra del matrimonio civil. Solo te estoy explicando qué es realmente, qué trae dentro, qué obligaciones te acarrea y que muchos ni cumplen esas obligaciones, ni otorgan tampoco esos derechos a sus cónyuges y según ellos firmaron para obedecer la ley. Entonces, el matrimonio civil en la actualidad es la unión de dos personas y según las leyes del género que sea, hombre y mujer o dos hombres, dos mujeres, y eso lo dice la ley, no lo digo yo. Yo tengo mis propias convicciones conforme a lo que Dios me dice en la Biblia que es un matrimonio y ya lo he venido explicando en los videos previos, pero los que a fuerza dicen que el matrimonio civil es una ley y que a fuerza se obedece, bueno, pues aténganse a eso. Entonces, legalmente, por leyes de hombres, es la unión de dos personas, del género que sean, que quieren como testigo de su unión al Estado, donde quieren que el Estado obligue a que el otro se comprometa y que haya una ley que lo respalde y lo obligue. Lo que de hecho ya realmente tenían ordenado por Dios, tanto moral como espiritualmente si es que se decían cristianos, pues en el matrimonio civil los que se casan por ese medio quizás quieren que haya una ley que obligue al otro por si no se compromete bien o por si no es verdadero cristiano, yo supongo, pues por algo será. Si a lo mejor no es verdadero cristiano, pues no se va a comprometer. Bueno, entonces, firman ante el Estado. El Estado es el testigo y el regulador de esa relación, o mejor dicho, de esa asociación o sociedad. Y es que realmente es una asociación civil ante el Estado, o una sociedad literalmente hablando, porque se están asociando dos personas. ¿Y por dónde? ¿Por qué medio? Por el registro civil. Entonces, en términos técnicos, es una asociación civil de personas en donde incluso se establece por qué formato o régimen se van a relacionar o a regir incluso económicamente en las finanzas también. Y por ello hay un régimen de matrimonio por bienes separados y otro que se llama por sociedad conyugal. En otros lados le llaman bienes mancomunados, pero el término es una sociedad conyugal. Fíjense, sociedad, es una sociedad en donde se establecen términos legales en cuanto a lo financiero. Cómo se van a repartir, cómo van a hacer si un día se separan, de a cómo les toca, de a 50%, o cómo van a repartir los bienes, o a quién le pertenecen lo que trabajen ambos. Ahí se rige esa sociedad en términos financieros y así se llama sociedad conyugal. O la otra, régimen por bienes separados. Y en ambos regímenes se violan ciertos mandamientos de Dios, porque espiritualmente hablando, un varón de Dios, por ejemplo, supongamos Isaac. Isaac era rico, porque su padre Abraham le dejó riquezas. Y entonces Isaac, teniendo todas esas posesiones, un día se casa con Rebeca. E imaginen que ese varón de Dios, al tomar esa mujer, no considerara que todo lo suyo era de ella, que ahora era su familia y que era su esposa ante Dios. Que dijera, no, lo mío es mío. Vamos a hacer separación de bienes. Vamos a contar lo que tiene cada quien y lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Imagínense a un varón de Dios haciendo eso.
Pero sin embargo, en el régimen de separación de bienes, ya está el cristiano diciendo ante la ley y firmando, lo mío es mío y lo de ella, ahí ella sabe, lo de ella es de ella. Y por cierto, ¿para cuándo? Pues para cuando nos lleguemos a divorciar, contamos cada quien lo que es suyo. O sea que en el matrimonio civil esos estatutos están pensados para cuando se divorcien y tienen que establecerlo. O sea, ya están pensando ahí en un futuro divorcio. Y en el otro caso de sociedad conyugal es lo mismo. Lo único que cambia es que dicen, todo es de ambos, pero siempre y cuando lo adquiramos dentro del matrimonio. En eso somos socios, sociedad conyugal. Pero si yo tenía algo antes de casarme, no pasa a ser tuyo, que ahora eres mi única y sola carne. No, sino que eso es mío y solo mío y será por siempre mío, tanto ahora como después si es que nos divorciamos. Todo eso es un matrimonio civil. Y hay que apuntarlo porque son leyes. Porque los contenciosos que dicen que son leyes y que Romanos 13 dice que hay que atenerse a las leyes, bueno, tienen que acatarlo. Pero resulta que firman y ya. Y en su casa lo primero que van es a violar todas esas leyes y viven en pecado todos esos que están señalando a otros que no se casaron por firma civil. Todos esos que señalan están en pecado en estos momentos, muchos de ellos. Porque en primer lugar, a veces ni son ambos los que trabajan y aportan para la casa y eso que firmaron que lo harían. Violan las leyes terrenales que firmaron. O en lo demás, violan las leyes de Dios, aceptando que lo harían y luego no sujetándose a Romanos 13 que tanto profesaban respecto a las leyes terrenales. Y además, también oponiéndose con firma a lo dicho por Dios y pecando contra Él cuando con una firma dicen que están muy de acuerdo en que la definición de matrimonio que aparece ahí es como lo diga la ley y no como lo diga Dios. Y entonces aceptan con firma que matrimonio es unión de dos personas no importando el género que sean. Según esa firma civil y esa ley civil, están diciendo amén a todo eso. O también vuelven a violar los mandamientos de Dios cuando aceptan con firma que el marido no es la cabeza del hogar, sino que ambos lo serán. Y además, también violan los preceptos de Dios cuando aceptan con firma que no son una sola carne, sino que cada quien lo suyo. Porque ellos asentaron eso en un papel y dijeron, lo mío que yo tenía antes, declaro legalmente que no es de mi esposa, ni lo será, sino solo lo que trabajemos juntamente. Y al igual la mujer está asentando con su firma en una ley, lo que yo tenía antes es mío y solo mío, y lo que ganemos de ahora en adelante, y solo de ahora en adelante, entonces será de los dos. Ah, caray, ¿no que muy obedientes a las leyes de Dios? Y también, ¿no que muy obedientes a las leyes del Estado? Y así andan tachando de pecadores a medio mundo. Por todas esas razones, tendrían problemas aquellas personas que creen que solo por firmar un papel ya están en obediencia a Dios en todas las áreas, porque no es así. Y alguien puede decir aquí, ¿no te estarás contradiciendo, pastor? Porque al principio dijiste que tú incluso recomiendas que quien pueda y quiera se case por lo civil, aunque no sea obligatorio. Y después muestras argumentos que dejan en pecado a quien se case por lo civil. No, no es contradicción, porque, miren mis amados, sí, efectivamente lo recomendamos, pero en primer lugar, esos pecados que se pudieran estar cometiendo por no atender a todos los puntos del contrato civil, esos pecados no son insorteables o imposibles de cumplir si es que se hacen ciertas cosas que ahorita vamos a ver. Yo simplemente quería evidenciar a los que de todo juzgan a los demás, que ellos ni siquiera se están dando cuenta de lo que están incumpliendo ante las leyes con ese contrato, por no atender a todos sus puntos y estar violando las leyes de esa manera. Y en segundo lugar, no es contradictorio porque dije claramente que lo recomiendo para ciertas circunstancias donde es necesario y recomendable. Y ahorita vamos a analizar esas circunstancias. Y vamos a ver que quien lo haga bien podrá estar cumpliendo con los mandamientos de Dios, no obstante haber firmado un contrato civil. Pero para ello hay que hacerlo bien. De lo contrario quedaríamos como aquellos que solo firmaron y después están violando todos esos estatutos que firmaron. A sabiendas o sin saberlo, no importa, pero los están violando. ¿Y qué tendría que hacer entonces alguien que se quiera casar por lo civil y que pueda hacerlo? Bueno, pues es tan sencillo como agregarle al convenio civil de matrimonio lo que se conocen como capitulaciones. Quizás tengan diferentes nombres en los diferentes países, pero en términos generales y sencillos, las capitulaciones son unas especies de cláusulas especiales, o mejor conocidas como estipulaciones, en donde los contrayentes pueden aclarar puntos específicos y particulares que ellos hayan llegado en común acuerdo respecto a sus bienes y a la manera de administrarlos. Y de esta manera se puede estipular que, aunque sea régimen de sociedad conyugal,
la pertenencia y el dominio de los bienes va a ser mutuo y compartido en todos los aspectos. Y ya no solamente de los bienes que adquieran a partir del casamiento, sino que también los bienes que previamente habían tenido antes de firmar en el momento del matrimonio, y pasarán entonces a formar parte de la sociedad conyugal, todo ello. Todo. Y se anexa todo tipo de estipulaciones específicas y técnicas en donde se deja de manifiesto ante la ley que todo es de ambos. Todo lo que tenían ambos es de ambos, tanto pasado como presente como futuro. Con las debidas observaciones legales, obviamente, porque tiene que ser conforme a derecho y a lo estipulado en cada código de cada país. Tiene que ser legal. Y ya con esas capitulaciones se puede moldear un régimen de sociedad matrimonial más acorde a lo que Dios ordenó cuando instituyó el matrimonio de una sola carne. En algunos países le llaman incluso a todo esto contrato prenupcial. Y si alguien no quiere hacerlo así, con notarios y abogados, entonces, en la mayoría de las legislaciones de los países, cuando los contrayentes no hacen capitulaciones, el juez civil les deja el contrato de matrimonio como si quedara simplemente en bienes separados, o en otros países bajo sociedad conyugal simple. Pero esos convenios simples no están conforme a las leyes de Dios en cuanto a lo que están firmando los supuestos cristianos que dicen querer obedecer a Dios, sino que están firmando algo que les da el juez y que no necesariamente va conforme al derecho y el mandato divino, sino solo conforme a las leyes terrenales que van contra Dios. Pero, si alguien sí quiere hacer las cosas bien, entonces requiere hacer un contrato prenupcial y agregar las capitulaciones y estipulaciones al convenio civil de matrimonio. Y nótese que en ese caso, todo eso se hace ante notario público y muchas veces también haciendo uso de abogados para que esté bien hecho. Y por lo tanto, cuesta dinero. De ahí que entonces surge otro tropiezo para muchos que no tienen dinero y que son pobres. Y también otro problema para los que quieren hacer de esto una obligación como si fuera un mandamiento de Dios. ¿Acaso ellos van a darles el dinero a esos pobres para que hagan su contrato prenupcial de acuerdo a lo estipulado por Dios y vayan ante notarios? Algunos dicen, pero es que casarse es gratis, porque es un trámite ante el gobierno. Bueno, quizás te dijeron que es gratis, pero te requieren que pagues una inscripción del matrimonio en el registro civil. Y una vez con el pago de esa inscripción, entonces ya puedes ir con el juez a que te case en teoría gratuitamente. Y los matrimonios de comunidades rurales y de pobreza extrema en donde los niños andan descalzos y semidesnudos, y los padres también, tratando de conseguir de alguna manera, incluso pidiendo limosna, aunque sea un pan para toda la familia, y a los cuales un misionero les llevó el evangelio hasta esos recónditos lugares, ¿esos qué? Los religiosos que llaman pecadores a todo el mundo también llamarán pecadores a estos pobres que no tienen ni para comer y que por supuesto no tendrán ni para inscripción de un supuesto matrimonio en el registro civil. ¿Los religiosos les darán el dinero? ¿O simplemente se limitarán a decir que son unos pecadores esos pobres? Y también dirán que les negarán el bautismo por tener la desgracia de ser pobres y no poder pagar un registro de firma civil. Y entonces pues que se queden sin bautismo, ¿no? Nada más para que los religiosos fariseos estén bien contentos y tengan sus almas tranquilas y se sientan en paz con su fariseísmo. Son necios y duros de corazón. ¿Y qué me van a decir también de las personas que viven, por ejemplo, en tribus o en las selvas, y donde algún misionero osado y valiente se atrevió a llevarles el evangelio, y donde esa tribu no tiene ni siquiera reglas, ni jueces civiles, ni nada, y donde todo mundo solamente tomaba mujer y ya, como de hecho es bíblicamente? ¿Ahí qué? Cuando los de esa tribu se conviertan a Cristo, los religiosos y fariseos van a llevarles un juez civil hasta la selva del Amazonas, por ejemplo, para que los hagan firmar un papel. ¿O cómo le van a hacer para que esas tribus se casen por lo civil con una firma? Algunos en necedad dirán, pero en las tribus tienen sus reglas y algunos ancianos o jefes tribales son la autoridad ahí. Y ahí se cumpliría entonces que obedecen a su autoridad. Ajá, sí, ok, te la valgo. Pero y aquellas tribus y comunidades donde efectivamente no tienen jefes tribales ni rituales siquiera para tomar mujer, ¿ahí qué van a decir uno de los religiosos acusadores? Entonces, en ese caso, ¿para ellos esa tribu está en pecado? Aunque haya recibido el Espíritu Santo de Cristo por entregarse al Evangelio. Yo no entiendo por qué con tantos argumentos y preguntas que les estoy haciendo y que no pueden contestar, y que solamente evaden inventando pretexto y medio, yo no sé por qué no se pueden dar cuenta de que están siendo exactamente igual o peor que los fariseos bíblicos, que a fuerza quieren imponer sus cargas y sus mandamientos de hombres, aunque se dan cuenta que están en pecado ellos mismos y no los otros a los que acusan. Y si les damos la razón,
Entonces nos sentamos a esperar a que ellos vayan y casen por lo civil a todas esas tribus de las selvas y de lugares recónditos. Y si les damos la razón, entonces también esperamos sentados a que ellos vayan a darles todo el dinero que necesitan las comunidades pobres, paupérrimas, que no tienen qué comer, para que entonces ellos les den para su matrimonio civil y su firma y su registro. O para ellos solo se trata de acusar de pecadores a todo mundo, pero jamás de hacer algo o de dar respuestas bíblicas, ni soluciones prácticas, por cierto. Una tribu en la selva del Amazonas que recibió el Espíritu Santo de Cristo y donde ahora todos son tremendos cristianos, adoradores en espíritu y en verdad, y donde algunos atraviesan navegando medio río del Amazonas para ir a un culto a 14 horas de penoso viaje. Toda una comunidad entera de gente de Cristo en ese lugar. Para uno de estos acusadores, simplemente toda esa comunidad se va a ir al infierno, porque según ellos están viviendo en pecado y en fornicación, y los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Para estos acusadores, los de esas tribus son fornicarios y nunca verán a Dios, porque tienen la desgracia de ser una tribu del Amazonas o de cualquier otro lado, en las que no hay jueces civiles, ni medios, ni firmas para tomar mujer. Cuando que la verdad es que ya quisieran tales fariseos tener la mitad de la santidad y de la obediencia de aquellas tribus cristianas, porque todos ellos dan muchísimos más frutos de santidad para Cristo, aunque por el lugar donde están, no han firmado nada para tomar una mujer. Y bueno, ahora pasemos a explicar el gran error de aquellos que citan Romanos 13, 1 al 6 para defender la firma ante un registro civil, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Bueno, hay varios puntos que señalar aquí, bien importantes. Punto número 1. Yo creo que todo aquel que es entendido ya se habrá dado cuenta con lo que hemos explicado, que el matrimonio civil no es una ley que el Estado haya emitido para obligar a la gente a que se case por lo civil a fuerza. Y por lo tanto, no se desobedece ninguna ley cuando la gente no se casa por lo civil, sino que solo se une libremente sin firma. El que es entendido sabe muy bien que en su país, su gobierno no ha emitido un decreto y una ley que diga: a partir de ahora es una ley que la gente que quiera tener cónyuge tiene que obligatoriamente firmar un convenio civil, o de lo contrario incurrirá en un delito que será sujeto de cárcel o de multa. Todo entendido sabe que no es así. Y al no ser así, no se incurre en ninguna falta ante ninguna autoridad cuando se unen las personas sin firma. El entendido sabe que el matrimonio civil es un convenio voluntario y opcional que el Estado ofrece a las personas que quieran, óiganlo bien, que quieran adherirse a esa opción de poder firmar un convenio y pedir que el Estado sea testigo para que obligue al cumplimiento de ese convenio. Y no es un decreto que obligue a la gente a firmar y a casarse ante un convenio civil a fuerza. ¿Por qué los contenciosos no pueden entender esto tan sencillo? ¿Por qué les gusta poner tropiezo a los hermanos? Si siguen en esa absurdez, cualquiera de nosotros puede acusarlos a ellos de ser unos pecadores y desobedientes a las autoridades. Porque, por ejemplo, en mi país hay una ley que dice que todo el que quiera poner un restaurante de tacos tiene la obligación legal ante el Estado de declararlo ante las autoridades fiscales y hacendarias. Entonces, yo puedo decirle a cualquiera de esos acusadores: eres un pecador, porque la Biblia dice en Romanos 13 que hay que obedecer las leyes del país y a las autoridades. Y es una ley que el que quiera poner un puesto de tacos debe de declararlo ante las autoridades. Y yo no veo que tú tengas un registro como taquería. Pecador. Estás desobedeciendo las leyes. Obviamente la persona me va a decir: oye, bueno, pero pues si yo no quiero poner una taquería, la ley dice para el que quiera hacerlo. Entonces ese debe de sujetarse a las leyes del Estado respecto a las taquerías. Pero yo no quiero poner un restaurante ni una taquería, a mí no me aplica esa ley. Bueno, pues exactamente igual ellos están haciendo esta necedad y deben de entender su error. El matrimonio civil no es un decreto del Estado que obliga a toda la gente a que a fuerza se tiene que ir a firmar un papel, sino que al igual que la cuestión de los restaurantes del ejemplo, son leyes que tienen que observar y cumplir como leyes solo aquellos que quieran y que deseen voluntariamente tener un convenio civil ante el Estado. O solo los que quieran abrir una taquería, como en el ejemplo. Y los que no, pues obviamente que no están obligados por ninguna ley que esté dentro de ese convenio civil. Y hasta aquí muchos todavía siguen en contienda y en necedad sin entender de razones ni argumentos. Bueno,
Pues les vamos a dar un argumento más entonces. Veamos. Punto número 2, sobre esto de Romanos. En casi todos los países donde haya convenios civiles de matrimonio de parte del Estado y que tengan leyes que rijan esos convenios, resulta que también hay en esos países leyes, óiganlo bien, lo voy a decir en voz alta, leyes que regulan y legislan a las uniones de parejas que no firmaron convenio civil y a lo que muchos llaman unión libre. Leyes que legislan la unión libre. En tu país, mi amado hermano, que te gusta la contienda, en tu país, al mismo tiempo que hay leyes sobre el convenio civil de matrimonio, hay también leyes que legislan la unión libre y que le dan a esas parejas obligaciones y derechos respecto al Estado, respecto a ellos mismos, respecto a los hijos, respecto a los bienes. Y esas leyes los consideran también familia o cónyuges. ¿Cómo la ves desde ahí? Que tú no lo hayas sabido, bueno, ese no es problema nuestro, pero en tu país existen leyes para la unión libre sin convenio civil. Incluso el Estado da, si se le solicita, una constancia de relación marital en unión libre por el Estado. En algunos lados le llaman constancia de concubinato, pero solo es un término errado ese. En realidad nada tiene que ver eso con las concubinas en la Biblia o con el concubinato bíblico. Tema que veremos más tarde en el video número 7, por cierto. Así que también los esposos que no firmaron acta civil pueden tener un papel, si se lo piden al Estado, que los reconoce como pareja en relación marital de libre unión. Y lo da el Estado si es que la gente lo requiere. ¿Dónde está entonces eso de que ante el Estado y las leyes no son esposos, si no tienen un convenio de sociedad civil? Esa constancia de libre unión también está bajo las leyes del Estado. Y esas leyes, mi hermano, yo te voy a platicar tan solo de aquí en México, pero en tu país va a ser igual, te lo aseguro. Esas leyes, con acta de constancia o sin acta de constancia de unión libre, esas leyes les amparan, protegen y les dan derechos a esas parejas, por ejemplo, para tener seguro social o derecho a pensiones y a muchas otras cosas de las cuales también gozan los que firmaron convenio civil, porque son leyes para la unión libre, leyes. Ahora recordemos Romanos 13, que te gusta mucho citar, y que obviamente hay que atender y que obedecer, pero en el contexto adecuado, no en el contexto torcido. Recordemos que tú me decías muy enfáticamente que Romanos dice que hay que sujetarse a las leyes del país y a las autoridades terrenales. Ahora bien, estas leyes que te acabo de mostrar que regulan la libre unión son leyes y están en tu país. ¿Ya las obedeciste? O sea, ¿ya te uniste en unión libre? Porque son leyes, según tus propios argumentos. ¿O estás en desobediencia a las autoridades y leyes terrenales y en desobediencia a Dios? Si es una ley, ¿por qué estás desobedeciendo esa ley y no te has unido en unión libre? ¿Y por qué acusas a otros de desobedecer la otra ley en caso sobre la firma civil? Ambas son leyes. Ambas amparan y obligan a las personas en su respectiva unión, tanto con firma civil como en unión libre. ¿Cuál de las dos leyes sí se debe de obedecer y cuál no? Porque ambas son leyes. Y esto te lo digo, mi amado hermano, nada más para derribar tu argumento. Pero en realidad, ambas son leyes, sí, pero solo para quienes se quieran adherir a una o a otra de ellas. Leyes para regular a quien quiso adherirse. No son leyes decretadas para obligar a las personas para casarse firmando o a casarse en unión libre. Por favor, ya entiéndelo, mi amado hermano. Porque ese afán de necedad y de contienda, no te la puedes pasar toda la vida repitiendo un argumento vano e infantil como eso de que hay que obedecer a las autoridades. Ese verso sí es palabra de Dios, pero no aplica nomás donde nosotros queramos. Si las leyes y autoridades terrenales te dicen que no se adorará a ningún Dios, ¿tú te sujetas y renuncias a Cristo entonces? Por favor, seamos entendidos. El sujetarse a las autoridades solo aplica para todo aquello que no contradiga los mandamientos de Dios. O en este caso, solo aplicaría si las autoridades me pusieran una ley que me obligue a eso. Pero si las autoridades me están dando a elegir, ¿por qué tú con tanta necedad y fariseísmo a fuerza le quieres imponer al pueblo de Dios tu ley? Tu ley de que según tú es una ley el firmar un acta de sociedad civil para casarse. Será una ley tuya, porque del Estado no es. Es una imposición tuya. Imposición y mandamiento de hombres que quieres agregarle a la palabra de Dios. Porque las autoridades no me están obligando ni a mí ni a ti a que a fuerza te cases firmando un papel. ¿Has visto a alguien que ya metieron en la cárcel porque está en unión libre? ¿O ya viste que alguien que viva en unión libre, las autoridades lo hayan multado porque está desobedeciendo una ley o un decreto? No, ¿verdad?
¿Y por qué será? Si es una ley que obliga, entonces ¿por qué no hay pena contra ella ni tampoco castigo? ¿Por qué el Estado no les imputa la comisión de ninguna falta ni delito? Pues porque debes de entender que no es una ley que obliga a casarse y por lo tanto nadie está desobedeciendo al Estado cuando vive en unión libre, sino que en todo caso está obedeciendo a otra ley que también tiene el Estado que le ampara y le legisla su unión libre. Y de esta manera te demuestro con Biblia y con hechos legales incluso que está cerrado en tu argumento de repetición de Romanos 13. Pero permíteme agregar un anexo que seguramente va a confrontar a muchos acusadores que dicen que los hermanos santos que no firmaron un acta civil están en pecado. Punto número 3 sobre Romanos 13. Ahí juntito donde dice, sujétese toda persona a las autoridades, ahí juntito, y hablando de lo mismo sobre el obedecer a las leyes, en el verso 6 y 7 dice, pues por esto mismo pagáis también tus impuestos. Y el siguiente dice, así que pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuestos, impuestos, etcétera, etcétera. Estás pagando, y además pagando bien, sin fraudes y sin triquiñuelas ni engaños fiscales, tus impuestos a tus autoridades. Porque conozco miles y miles de falsos cristianos que no pagan sus impuestos. Y cuando alguno de ellos dicen que los pagan mañosamente, metiendo gastos que no son, facturas falsas y haciendo fraudes al Estado y robándole a la nación y atentando contra las autoridades y contra Dios, cometiendo robo y fraude. Y la mayoría de falsos cristianos andan en lo mismo. Te lo digo porque yo los conozco. Casi todos ellos andan acusando de pecadores a todos. Y en este caso, a los que no firmaron un convenio civil de matrimonio. Les llaman pecadores ante Dios. Y argumentan con Romanos 13 que hay que sujetarse y obedecer a las autoridades. Pero no quieren ver ni aceptar que ellos están desobedeciendo a las autoridades siendo pecadores, falsos y fraudulentos delante de Dios por no pagar. Y además, pagar bien sus impuestos como se debe. Pero eso sí, acusando a todo mundo. Yo le sugiero a algún hermano que lo acusan de fornicario y de pecador, que porque no está obedeciendo a las autoridades en tanto que no muestre su acta civil de matrimonio, le sugiero que al tal que le acusa, le pida que le muestre su acta de declaración de impuestos al corriente y sin fraudes. Si no pueden mostrarlo, entonces están en hipocresía y en fariseísmo, acusando a todo mundo, pero no se acusan ni se juzgan ellos mismos. Sé que quizás no todos tendrán esta falta. Gloria a Dios por los hermanos que están correctos en esto. Pero es bien sabido que el resto y la mayoría anda mal en estas cuestiones. ¿Dónde está tu santidad y tu celo a la obediencia a las autoridades de Romanos 13? Bueno, y ya para terminar, solamente diré los dos únicos casos sobre los cuales te dije al principio del video que sí sería recomendable y casi obligado el que alguien se case por lo civil, porque si no lo hace, entonces en esos dos casos sí sería pecado. Aunque no de fornicación, pero sería pecado. Veamos. Atención con esto. Subo la voz y digo otra vez, atención con esto. Si fuera el caso que en algún país sí hubiera una ley de parte del Estado, que no solamente ampare a quien quiera firmar un convenio civil, sino que esa ley realmente obligue a la gente a casarse con firma ante el Estado, que sea obligado y penado, entonces ahí sí, mi amado hermano o hermana, tú tendrías que casarte a fuerza firmando un papel por lo civil. Y ahí ya no sería solo opcional o recomendable, sino obligado. Para que de esta manera estés cumpliendo con Dios en el asunto de sujetarse y obedecer a las autoridades y a las leyes terrenales. Pero, en este caso, sí sería una ley que te está obligando a hacerlo. Si no lo hicieras y solamente tomaras mujer, sí serían esposos delante de Dios de cualquier forma. Porque la unión la hace Él, como ya hemos visto cuando uno toma mujer por esposa. Pero, aunque ya sean esposos ante Dios, si un país obliga a fuerza a que la gente firme para ser considerados ante el Estado como un matrimonio, si no firmaran, serán esposos ante Dios, sí, pero esposos desobedientes a las leyes terrenales. Y tampoco estarían en fornicación, pero sí en otro pecado. Pecado de rebeldía ante Dios que ordenó eso en Romanos 13. Y en rebeldía a las autoridades ante las cuales te has convertido en un delincuente en ese caso. La falta y el pecado serían desobediencia y rebeldía y delincuencia, pero no fornicación. Porque ante Dios, de todas maneras, serían esposos. Y en esos casos, quien no quiera cumplir con ello, pues será un mal cristiano y será rebelde ante Dios. Y quizás va a recibir condenación al infierno si no se quiere volver de ello. Pero el juicio que recibirá que lo condene no será de haber andado en fornicación, sino de haber andado en rebeldía él y su esposa ante las autoridades terrenales.
Pero esto solo es por si un país acaso obligara a fuerza a que la gente firmara para casarse. Si no es obligación como en la mayoría de países, entonces ahí sería solamente una herramienta para un convenio y nada más. Ese es el primer caso. Y el segundo caso en que sí sería necesario casarse por lo civil y que no hacerlo sería un pecado, aunque no pecado de fornicación, pero sí sería pecado, es el siguiente. Toda persona cristiana que pudiendo, atención, pudiendo, o sea, que tiene todas las posibilidades, tanto económicas como sociales, como legales, y que no tiene ningún impedimento, y que tenga a su alrededor cristianos débiles en la fe, cristianos indoctos que no conocen la doctrina y que se tropiezan con cualquier cosa, o cristianos nuevos que por no conocer y por su débil condición de fe se pueden tropezar pensando ellos que tú pecas si no te casas, y que empiezan a murmurar, pecando ellos contra ti por ello, y empezando a perderse por esos pecados. El cristiano que esté en esa condición y que pueda hacerlo, y que además ya conoce esta doctrina que estamos viendo hoy, debe de casarse por lo civil para quitarles el tropiezo a los débiles en la fe y no pecar contra Dios de falta de amor hacia los hermanos débiles. Y dije, hacia los hermanos débiles, que son indoctos porque son nuevos y porque apenas empiezan a aprender y que no saben estas doctrinas. Pero no aplica para darles gusto a los que solo son contenciosos y que con nada están a gusto ni aunque les explique uno la doctrina. Porque ellos no es que son débiles, sino solo son necios y contenciosos. De hecho, ellos mismos se autonombran sabedores de la palabra y defensores de la doctrina, puesto que se ponen a debatir. Luego entonces no son débiles e indoctos, solo contenciosos. Y nosotros no estamos para darle gusto a los necios y contenciosos solamente para que se queden conformes en sus doctrinas cerradas. Pero en cuanto a quitar tropiezo a los verdaderamente débiles y nuevos en la fe, sí es un mandamiento de Dios el hacer o el abstenerse de hacer algo para que no se pierdan. Dice así en 1 Corintios 8:9 en adelante. Pero mirad, que esta libertad tuya no venga a ser tropezadero para los débiles. Y el verso 11 dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando tú contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es ocasión a mi hermano de caer, no comeré entonces carne jamás, para no ponerle tropiezo a mi hermano. En ese contexto Pablo está hablando solo de la comida y la bebida, pero en lo espiritual, todo el cristiano que sea espiritual entiende que aplica para cualquier otra cosa a la que nosotros tengamos derecho de hacer, porque nos sea lícito, pero que sin embargo, que nuestra libertad puede hacer que hagamos tropezar a algunos hermanitos débiles y tiernos en la fe, que se pueden apartar de Cristo o tropezar pecando contra nosotros, y a los cuales, por amor, debemos de cuidarles absteniéndonos de hacer aquello que les iba a hacer tropezar. O haciendo eso que no estábamos obligados a hacer, pero que podemos hacer y que nada nos quita y nos cuesta con tal de que ellos no se aparten del Evangelio ni de Cristo, porque nosotros les amamos. Y por eso dije que para el que puede y que no tiene impedimento, al tal, nada le quita con casarse por lo civil para evitar tropiezos en los débiles. Pero tampoco podemos pedirle lo mismo al hermano que no puede hacerlo y que tiene impedimentos, como aquellos de las tribus o de los pueblos de pobres que no tienen ni para comer. No les vamos a decir que dejen de comer aún más y que ahorren para su inscripción en el registro público solo para que otros no se tropiecen. Obviamente que no. Ahí le toca a los que sean espirituales sobrellevar las cargas de esos débiles y de esos pobres. Romanos 15:1 dice, los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero al igual que en el caso anterior, en este segundo caso, la persona que teniendo los recursos y no perdiendo nada con ir y casarse por lo civil y no quisiera hacerlo, ya conociendo esta doctrina, a pesar de que sabe que algunos se pueden tropezar y apartar de Cristo, el tal, como lo dice el verso 12 de Corintios 8, peca contra Cristo por herir la débil conciencia de los hermanos débiles por los que Cristo murió. Y nótese que dije ya 2 veces que los hermanos que están en esta condición y que ya sepan esta doctrina, porque habrá muchos que en algún lugar del mundo en este momento podrían casarse sin problema quizás, mas no lo hacen porque no conocen esta doctrina. Y hasta cierto punto ellos no están en rebeldía o en desobediencia a esto, porque aún no lo saben o aún no lo habían comprendido. No estarían pecando por ello. Pero cuando ya lo sepan,
por ejemplo, por ver este video o porque alguien se los explique, y pudiendo, no quieran hacerlo solo por capricho y orgullo, sabiendo que algún débil se puede tropezar y apartar de Cristo, entonces sí pecaría contra Cristo y contra los hermanos por la falta de amor a esos hermanos débiles. Y al igual que en el caso anterior, el pecado no sería nunca de fornicación, porque el matrimonio ya es con su cónyuge delante de Dios. El pecado sería desobediencia a Dios y falta de amor a los hermanos débiles, porque ya sabiendo esta doctrina no quiere hacerles un bien para quitarles tropiezo, pudiendo hacerlo y sin tener impedimentos, pues escrito está en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo demás, mis hermanos, si no es ninguno de tus casos estos dos que acabamos de ver, si no hay hermanos débiles y nuevos en la fe que se estén tropezando, y si solo los que te rodean son cristianos que dicen ser de Cristo desde hace tiempo y que aún quieren ser indoctos por falta de amor a Dios y a su palabra, y que solo son contenciosos, o que simplemente tus condiciones no te permiten casarte por lo civil, pues en esos casos no te preocupes, porque no estás pecando, ni de fornicación, ni de otra cosa relativa a este tema, porque no está en tus posibilidades el hacerlo, ni es un mandamiento de Dios. Cumple con todo lo que Dios sí te ordenó como esposo y como esposa. Ama a tu esposa como vaso más frágil. Y tú, mujer, respeta y obedece a tu marido, tal como lo ordena Dios. Honremos a Dios como verdaderamente Dios dice que se le honra, como un matrimonio bíblico. Santificarse más en la verdad y en la santidad y no en la religiosidad de tradiciones y rituales que Dios nunca ordenó. Todo el que quiera y que pueda es libre de casarse por lo civil y también por la iglesia, tema que veremos más adelante, aunque tampoco es obligatorio el ritual religioso, pero el que pueda y quiera hacerlo, que lo haga. Por eso es libre en Cristo. Yo lo recomiendo bajo los preceptos vistos hoy, si es que puedes. Pero el verdadero matrimonio bíblico y santo es algo más que sentirse santos por firmar un papel. Si las personas con firma, o tú que no tienes firma civil, no obedecen a Dios en todas las demás áreas, poniéndolo por primero, trabajando para su obra, dándole frutos dignos de arrepentimiento y andando en amor y en santidad, de nada les servirá un papelito firmado, porque con eso no se entra al cielo. Hay que vivir en verdadera santidad, porque escrito está, sin santidad nadie verá al Señor. Hay otros temas más que debes de saber en los videos que vienen, no te los pierdas, mi amado hermano. Debes de saber muy bien, para Dios, qué es la unión libre bíblica, en la que quizás sea que tú te encuentras ahora, no lo sé. Y la diferencia con la unión libre del mundo moderno, lo cual es un pecado, pero es muy diferente a la unión libre bíblica. Y ese de hecho es el tema que sigue, el video que sigue. No te pierdas ese video porque hay muchas cosas más que aún debes de saber sobre tu vida marital. Y después de ese tema seguirá qué es la fornicación realmente en la Biblia y luego qué es el matrimonio por la iglesia. No te los pierdas. Y ya por último, mis amados hermanos, quiero recordarles que los que enseñan falsa doctrina suben un video y los millones de cristianos tibios y religiosos los comparten por todos lados, haciendo que se difunda muchísimo la falsa doctrina. Pero muchas veces, tristemente, los que verdaderamente son hijos de Dios no se proponen difundir la sana doctrina y lo que un día recibieron, para que otros puedan tener edificación. Yo te invito, mi amado hermano, que consideres que así como tú quizás andabas buscando una respuesta bíblica a tu problema, sobre tu situación conyugal o divorcio o de recasamiento o de que te llamaban fornicario, fornicaria y de que te negaban el bautismo o cosas así. Así como tú buscabas respuesta, hay muchos hermanos que buscan respuesta y que tienen tremendos tropiezos. Si a ti te está edificando estos videos, por favor, ayúdanos a ayudar a otros hermanos, a quitarles los tropiezos de las doctrinas de hombres. Ayúdales. Comparte, por favor, estos videos en tus grupos de Facebook o por WhatsApp o por donde puedas, en tus redes sociales. Así podrás hacer llegar la ayuda que tú necesitabas a otros que también la necesitan. Apóyalos, son tus hermanos. Y así nos apoyas también a nosotros a difundir la sana doctrina y estarás haciendo una obra para el Señor, trabajando en las cosas de su reino para su gloria. Por mi parte me despido, mis amados hermanos. Los espero en los siguientes videos en unos días. Les mando un abrazo con todo mi amor en Cristo Jesús. Soy tu hermano el pastor Martín Bonilla. Recuerda que estás en la Biblia, dice así.